Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al podcast de Caroteno. Hoy tenemos con nosotros a Laura Riva. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Muchas gracias. Lau- Igualmente. Laura tiene una buena trayectoria también en el mundo de la cooperación y la justicia global, ¿no? De la transformación social. No ha pasado bueno, actualmente es gerente de proyectos en IDIRIA, ¿no? Pero ha pasado también por la FEDE. De hecho, está en la junta directiva de la Federación de Organizaciones por la Justicia Global. Pasó también por la Fundación Autónoma Solidaria, con temas de refugio, también desde la parte más activista, ¿no? Con Stop Mare Mortum. Ujú. Estuvo en GAMIA, ¿no? También con temas de mutilación genital femenina. Bueno, máster en cooperación y desarrollo. Así que viene del mundillo también. Escúchame, Laura, ¿qué te llevó a enfocarte en el campo de la justicia global en general? Ujú. La verdad es que no te sé responder con concreción. No sé, fue como una pulsión que siempre estuvo ahí. El hecho de querer dedicarme, no sé si profesionalmente o no, pero siempre como con la mirada puesta en lo social. Pues quizá con muchas personas empecé en el ámbito de la educación no formal, en temas más de participación juvenil y así. Y de a poco, o sea, siempre estuve como muy enfocada en el ámbito social, aunque realmente a la hora de escoger formación universitaria, con todo el caos del momento y los mil intereses, en realidad no estudié una carrera del ámbito social, estudié traducción del árabe y del inglés al Wow. francés. Sí. Bueno, a ver, árabe y francés son buenas lenguas para cooperación internacional en PASIO. Total. Sí, y es que de hecho yo empecé a estudiar y empecé la carrera y el día Ujú. 2 de licenciatura ya supe que no me dedicaría jamás a traducir. No me veía en un despacho traduciendo, sino que en realidad pues me fue muy bien, ¿no? La formación para aplicarlo en el ámbito social. Sí que hice algún tema de interpretación en servicios públicos o así, pero quizás el hecho de estudiar árabe y el hecho de hacer como mi intercambio universitario en Marruecos, Claro, sí que fue como todo, pues, me interesó más la cuestión cultural, ¿no? claro. De conocer parte del mundo árabe y también allí ver, ¿no? Algunos ejemplos que en algunos casos fueron antiejemplos ¿no? De cooperación en el norte de África en este caso, y de allí me empecé como a enfocar más en temas de... ¿A qué te refieres con antiejemplos? Porque mi primer contacto, yo había estado ya en Marruecos, ¿no? Pero mi primer contacto con personal expatriado de organizaciones, la mayoría organizaciones francesas o españolas, fue en Tánger, donde yo estaba haciendo mi intercambio. Yo estaba en modo estudiante, ¿no? También Claro. hacía un voluntariado, pero Ajá. estaba como estudiante haciendo un Erasmus, Ujú. poco habitual, porque era en Marruecos, pero era un Erasmus, ¿no? Y yo era muy joven y estaba en ese mood. Y allí, pues, mm, me conocí a gente del ecosistema, pues esto, expatriados, ¿no? Y expatriadas, Sí. con todas las contradicciones que ello supone. Gente como muy coherente con la visión de sus organizaciones o con lo que se supone que es la cooperación para la justicia global, y gente que todo lo contrario. Gente que en realidad está teniendo pues, actitudes más propias de lo colonial que de la cooperación, ¿no? ¿Cómo Ya. cuáles? ¿Con qué te encontraste? Pues como gente que aprovechaba, sobre todo hombres que aprovechaban su posición de poder para ligar con hombres y mujeres mucho más jóvenes y mucho más pobres, con gente que en realidad le iba bien ser cooperante porque en realidad se convertía en la élite del país, ¿no? Y de repente te codeas con el de la embajada, con tal empresario, tal empresaria, y tú eres de la jet set porque básicamente eres de los pocos occidentales que viven en esa zona, ¿no? En realidad en Tánger hay mucha gente que no es de Tánger, ¿no? Pero ese hecho de soy la élite Mm, y controlo y estoy en una situación de poder simplemente ¿no? Por dónde vengo y porque tengo más posibilidad económica que la gente local, o que la mayoría de la gente local, ese ya te coloca en otro sitio, y gente que estaba comodísima en esa posición. ya. Y mucha gente que no, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el hecho de te vas a una fiesta, o sea, todas las contradicciones del mundo expats, ¿no? Que de repente vas a una fiesta, tú eres voluntaria de no sé qué, y vas a una fiesta y ves el de la embajada, el guardia civil, el de Cruz Roja, ¿no? Digo Cruz Roja como podría decir cualquier otra Sí, sí, organización, sí. ¿no? Y ves dinámicas que, bueno, a mí me estallaban la cabeza. Entonces, Ya. es como algo que me interesaba y algo de lo que quería huir a la vez, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación que más te ha enfadado trabajando en este ámbito? Alguna que recuerdes, ¿eh? Mm. Quizás como lo más heavy, Gambia. No sé en concreto, o sea, sí,
el hecho de, o sea, esa situación de comunidad expatriada, en este caso española, que era con quien más yo me relacionaba en Marruecos, era mucho más exagerada en Gambia, por el hecho de ser un país mucho más pequeño, un país mucho más pobre y un país mucho más aislado de lo que son las relaciones internacionales. O sea, Gambia es un país, una república con 2 millones de personas, que además la mayoría de gente vive en una parte muy pequeña del país y la mayor parte del país es rural, y ahí toda esta diferencia de soy la élite blanca, totalmente desconectada de la realidad del país, pero que tiene un poder increíble para mover los hilos, Mm. pues allí pasaba, ¿no? Y además es que era heavy porque éramos muy pocas personas, en ese caso españolas, y la mayoría era gente que, que venía, pues en realidad, a hacer como una especie de neoextractivismo, a montar empresas, además con todas las facilidades del gobierno español, porque hay una oficina que se encarga de asesorar, oficina pública que se encarga de asesorar a las empresas que quieren montar negocio en el país. Y pues gente que venía con situaciones que no habían funcionado aquí, pues las movía geográficamente, ¿no? Y las empezaba en Gambia y ahí trabajaba pues con unas lógicas de explotación laboral Total. increíbles. Ujú. Quizás, y también, bueno, el simple hecho de ser una persona blanca y notar los privilegios en el más mínimo detalle del día a día. De, subo a un taxi que a mí me incomodaba infinitamente, evidentemente. De entrar en un taxi y automáticamente te dejan en el mejor sitio, o tener más voz en una conversación porque se entiende que vengo de un lugar de conocimiento con unos saberes como validados por la ciencia, a pesar de ser una tía y a pesar de ser súper joven, que son las jerarquías de poder ya te van bajando posiciones. Pero sí, sí, sí. Pero yo ahí lo notaba 100% en mis carnes. Y además, en el momento, estoy unos meses, menos de 2 años, pero entre esos 2 años hubo toda la pandemia del ébola. Entonces, el país de repente se cerró. O sea, se cerró a nivel de las aerolíneas que funcionaban dejaron de operar. La gente que se quería ir del país tenía que hacerlo a pie o en coche hasta Senegal y de allí intentar coger un avión y volverse. Entonces, de repente, evidentemente, toda la gente expatriada, la gente blanca, empresarios, etcétera, se fueron, pero también los expats, también los responsables de organizaciones, incluso de organizaciones que trabajaban en temas de salud. Ajá. Entonces, como que por la cooperación llegó a la acción humanitaria, sí. Y de repente a nadie le importaba nada, ¿no? Y ahí quizás, bueno, pues eso, ¿no? Ese contraste era mucho más evidente y realmente era, o sea, ¿Y era no te quedaste? sí, yo me quedé. Qué guay. También porque, o sea, por una decisión política, por responsabilidad laboral también. En mi caso, la organización donde trabajaba era una organización local, pero como pasa muchas veces con liderazgos blancos, y gente que estaba por encima de mí, que era una organización muy pequeña, que eran 2 personas, no estaban en ese momento. Desaparecieron. Desaparecieron y de alguna forma yo estaba como con mis compañeros pues coordinando y me quedé. Aunque no lo considero un acto de valentía, pero en un momento sí que fue como quizás hubiese sido más sensato, teniendo la opción de irme, pues haberme ido, ¿no? Tenía como este dilema de quizás debería haberme ido porque nadie sabía cómo iba a acabar la situación, ¿no? ¿Qué hacías en Gambia? O sea, ¿por qué era importante que estuvieras ahí? Claro. En Gambia en realidad fui a hacer las prácticas de un máster y me quedé trabajando donde estaba haciendo las prácticas. Estuve en una organización que trabajaba para la prevención de la mutilación genital femenina y para acompañar a mujeres que habían sufrido la práctica y que estaban trabajando para erradicarla. Y fue muy interesante, también muy contradictorio. O sea, creo que fue como una experiencia como muy inicial en el ámbito de la cooperación, aunque sí que yo venía del ámbito social, como en el ámbito de la cooperación fue como la primera experiencia profesional. Fue muy intensa, fue muy interesante, aprendí muchísimo, pero también fue muy complicado y muy duro ver algunas cosas, ¿no? Sobre todo estas lógicas de qué pasa cuando trabajas un tema tan sensible y cuando en una organización pequeña, local, como muy vinculada teóricamente en el territorio, la dirección es una dirección que no es, en este caso, gambiana. La coordinación tampoco es una coordinación gambiana, ¿no? Como que a veces está en la dirección muy desconectada de la realidad de las comunidades o así.
Sí, y eran o sea, todo el mundo que trabajaba en esa organización tenía un conocimiento muy profundo de la temática, Ah, pero en realidad había como esta división, ¿no? mm, La base de trabajadoras sí que eran personas todas gambianas, sí, pero la gente que dirigía o que mm, coordinaba ejecutivamente, todo el mundo era gente occidental, ¿no? La ya, cosa, y además un tema tan sensible como la mutilación genital femenina. ah, Es un tema como complicado, hay creencias religiosas alrededor del claro. tema, toda la cuestión de la sexualidad femenina, los feminismos, o sea, había como un choque como de... Mm, Eso te voy a preguntar, ¿cómo se gestionaba, ¿no? Como la tensión entre práctica cultural, ancestral, tal, versus derechos humanos, feminismos, con la perspectiva más evolucionista, ¿no? Ujú. ¿Cómo se gestionaba Sí, ahí dentro? en realidad fue interesante porque la organización en la que yo trabajaba, o sea, venía con la lección aprendida de los primeros movimientos para erradicar la mutilación genital femenina, ¿no? Que explicado así sintéticamente, porque además ya no lo recuerdo tan bien, ¿no? Los primeros movimientos fueron con argumentos de salud, ¿no? mm, No vayamos a practicar la mutilación genital femenina porque tiene muchas consecuencias para la salud, ¿no? Para la ah, salud física, psicológica, Mm. sexual, ¿no? Entonces, la reacción de las comunidades practicantes, ¿no? Como de resistencia, fue como, de acuerdo, pues los argumentos que podemos asimilar, que nos parecen pues lógicos, los entendemos, entonces seguimos practicando la mutilación, pero ya no la hacemos de forma tradicional, con un cuchillo que no sé qué, sino que la medicalizamos, ¿no? Como la resistencia cultural, abandonar la Mm. práctica hace que, de acuerdo, pues la Lo hacemos de una modulo, forma segura, ¿no? la claro. modulo y la hago de Mm. forma segura, ¿no? Luego viene la ola como de los derechos humanos, ¿no? En plan, no, esto no lo podéis hacer porque es una vulneración de los derechos Mm. humanos. Pero aquí estaba a nivel como más comunitario la cosa esta de que los derechos humanos es una cuestión occidental, ¿no? Blanca, que no nos sentimos como propia, entonces nos estáis Ah, como intentando, eh, pues eso, ¿no? Hacer modificar una parte de nuestra cultura claro, y no hay adoctrinamiento al Eso, final ahí como... mm. con Mm, el lema de los derechos humanos explicado como algo tan abstracto que nos parece simplemente como una imposición, digamos, ¿no? ujú, A nuestra cultura. Y luego todo el movimiento como más feminista, mm, ¿no? En realidad la práctica es un intento de controlar la feminidad del cuerpo, la sexualidad de las mujeres, tal, tal, tal. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? En plan, ¿qué pasa cuando eso suena la voz de los feminismos blancos y no es la voz de las comunidades practicantes? Entonces, en el momento en que yo estaba trabajando allí, es verdad que la aproximación de mi organización era muy desde la antropología médica, ¿no? Y a través de las mismas enfermeras, médicos, médicas no, porque no las había casi en Gambia, ¿no? Pero de las enfermeras, sobre todo las matronas, Mm. trabajar con las comunidades, con las estudiantes de enfermería, con las mujeres de las familias, como desde toda una lógica de comprender las consecuencias y trabajar entendiendo la práctica no como un todo, de la mutilación es mala porque vuestra cultura es mala, esto tiene que dejar de ser así, sino o sea, el elemento cultural de la práctica es mucho más que ¿no? ujú, Una Mm. operación ujú, Mm. a los genitales. Todo lo demás, o sea, entonces, cómo se fraccionaba la práctica, ¿no? Todo el significado cultural que tiene se puede mantener, lo que hay que eliminar es la práctica, la parte física lesiva para las mujeres, ¿no? ujú, Un poco esta era la idea y todas las formaciones las hacían pues, personal médico ujú, ya, ¿no? Y era interesante, pero en el punto en el que estaba yo trabajando allí, había como empezaba como a surgir un movimiento de mujeres muy jóvenes de segundas generaciones, o sea, ajá, es horrible en términos segundas generaciones, ¿no? Pero mujeres de familias gambianas que no habían nacido en Gambia o que habían nacido en Gambia pero de muy pequeñas habían migrado tanto a Europa como a Estados Unidos, que estaban regresando a sus comunidades de origen y estaban como liderando otro movimiento mucho más joven, mucho más de base, mucho más ajá, como Mm. nacido, ¿no? Entre las claro, comunidades qué guay. practicantes. Algunas de ellas habían surgido en la práctica y algunas no, y ellas estaban como liderando un nuevo como Ajá, movimiento. Y de hecho, cuando estaba en Gambia, hubo como un fórum, ¿no? Para oh, qué hablar del guay. tema, y Ajá, estaban las organizaciones más clásicas, incluida Mm. ¿no? sí, la que estaba yo trabajando, las organizaciones más clásicas, con sus diferentes perspectivas, ¿eh? Mejores o peores, pero... Y luego estaban como los movimientos de mujeres jóvenes wow. Mm. diciendo, o sea, esto lo lideramos nosotras, Ujú, porque somos aquí como las protagonistas de todo esto, ¿no? sí, sí, sí. Y era como muy interesante también ver los choques de no de poder, pero a veces pasa en el ámbito, bueno, en todos los ámbitos supongo, pero en Ujú, el Mm. ámbito social, ¿no? De esta es mi causa, ¿no? Yo soy
una militante histórica en este tema o soy una persona muy experta en este tema, llevo 1000 años trabajando en este país sobre este tema y mi objetivo es cambiar esta problemática, pero a veces cuando hay otros agentes que también están queriendo hacer lo mismo desde otro punto de vista, hay como esta tensión, ¿no? No sé, es extraño, Ajá, porque el objetivo de cualquier organización debería ser desaparecer, ¿no? ¿Y claro. qué más quieres si luchas por erradicar la práctica? Que vengan La gente mujeres de local, cualquier país claro. y digan, sí, nosotros queremos acabar con la práctica, Ajá. pero hay como un poco de choque Tema de de... sillones un poco. Sí, ¿A eso te bueno, mi referías percepción, ¿eh? cuando has dicho lo de las contradicciones y así? Era eso, ¿no? Sí, de hecho es que supongo que hay muchas, pero sí, Ajá. está sobre todo, ¿no? De decir, las organizaciones que trabajan en la justicia global, eso, tienen que querer desaparecer, o sea, Ujú. no ser necesarias. ¿Por qué Totalmente. tantas resistencias cuando hay otros Cuando de agentes? repente las cosas van Ujú. bien, ¿no? De hecho. Claro, y que además, agentes que pueden ser más legítimos que tú. Claro. Para empezar, porque tú no eres ¿no? de allí. Porque Allí tú, no lo he sufrido ni... exacto, no lo has sufrido ni lo sufrirás, ¿no? Como está Ujú. genial que puedas ser una aliada o que puedas colaborar desde tu punto, ¿no? Desde tu expertise o desde tus privilegios en todo ello. Mm. Está genial, es lo que deberías hacer, ¿no? No competir por quién tiene más voz sobre este tema. Claro, claro. Como absurdo, pero Mm. Pero creo pasa. que pasa en todos lados y en todas las temáticas, Ujú. por lo menos en las que yo un poco he estado. Y una última pregunta sobre este tema, porque me he quedado atascada cuando has dicho lo que se intentó después de toda la oleada bueno, las distintas fases que ha tenido toda esta temática, fue como, bueno, separar toda la práctica cultural y todo lo que hay alrededor de la práctica física, Ujú. cómo se integra. O sea, cómo se pretende mantener todo el encuadre sacando la práctica, porque parece que es bastante central, ¿no? La práctica en todo no sé, el marco de significados. Mm. En realidad, em, toda la cuestión de la mutilación genital femenina, y ahora sí y nos está escuchando alguien que sabe mucho y es el experto del tema, igual aquí, pues, no lo digo exactamente como es, ¿eh? Pero en realidad todo es una cuestión de inclusión en la comunidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con los roles de género. Ujú. Em, Tú eres una mujer con un papel en la comunidad Ujú. porque has pasado en las comunidades practicantes, de que no todas lo son, pero tú eres miembro activo y legítimo de tu comunidad en Ujú. tanto que cumples tu función, ¿no? Y como mujer, ¿no? Hay Ujú. como unos roles que hay que cumplir, unos estereotipos que hay que cumplir. Entonces, el hecho de pasar por la práctica es como la marca de bienvenida al mundo de las mujeres, Mm. con todo lo que eso implica, ¿no? Lo que se intentaba con esta aproximación más de quitar la parte lesiva y mantener toda la parte cultural, que la parte cultural, ojo, también hay que transformarla, porque estaba igual que aquí, llena de estereotipos de género Claro. súper desiguales para las mujeres y las chicas, ¿no? Pero era como toda la parte de rito de paso, en que una mujer, una niña, pasa de ser niña a ser adolescente mujer, hablo con la lógica pues, cultural, ¿no? De allí, en realidad, la práctica marcaba este rito de paso, este proceso de soy una niña, paso a ser una mujer, ¿no? Todo esto se puede hacer igualmente con todo el tema, con todas las demás partes, ¿no? De este espacio íntimo solo de mujeres, en que se explica Mm. cosas que son tabú y no se pueden hablar pues, en general, ¿no? Que tienen que ver como el cuidado del cuerpo, el cuidado de la sexualidad, cómo establecer redes, una relación sexoafectiva con la persona que es tu pareja, cómo relacionarte con el resto de mujeres de una sociedad gerontocrática, toda esta parte de, como de aprendizajes y que el resto de mujeres adultas te acojan, te expliquen y te enseñen, se puede hacer igualmente, Claro. sin que haya una práctica, Sí, sí. digamos, física, Claro, ¿no? claro. Entonces seguían haciendo, la propuesta era seguir haciendo como algún tipo de ritual o celebración como del paso hacia ser mujer adulta, pero sin la mutilación. Sí. Ujú. Y eso no era una cosa nueva, ¿eh? Yo creo Ya, que ya. desde los años 80 se está intentando hacer como la práctica sin la mutilación, digamos, Claro. el rito de paso sin la mutilación. Sí, sí, Ya, sí. pues la fiesta estaba igualmente, toda la parte como de aprendizaje cultural estaba igualmente, la parte como de bienvenida a la comunidad ya como mujer pues estaba igualmente, Claro. y sí, Ujú. era como interesante. Quizás ahora Ujú. hay otros enfoques que están mucho más ajustados a la realidad actual, ¿eh? Claro, Por claro, supuesto, claro. pero en ese momento Sí, yo vi como ese proceso, particularmente en Gambia, no sé también en otros países. claro. ¿Y estaba surgiendo efectos? O sea, en términos de impacto, ¿estaba mejorando la situación? Sí, o sea, desde que hay registro, la mutilación genital femenina ha ido disminuyendo, mm, por lo menos en África Occidental, que es donde nosotras trabajamos, ha ido disminuyendo
la prevalencia cada año, poquito, pero cada año. O sea, sí va surgiendo Sí se efecto. avanza. Sí. Luego hay países tipo donde la prevalencia sigue siendo muy alta. Evidentemente está vinculado a muchas cosas, pero países donde no hay un marco legal que lo prohíba, pues evidentemente hay más mutilación. Y luego hay cosas sorprendentes tipo en Egipto, que es un país que en términos económicos o tecnológicos o Sí. de apertura es mucho más, digamos, abierto, ¿no? Ujú. Internacional que mini países como Gambia. Y en Egipto hay una prevalencia casi del 100%, pero la mayoría de práctica es medicalizada, se hace en centros de salud. Bueno, vale. Esa era la primera pregunta, ¿no? En realidad, ¿por qué te dedicaste a...? No, pero es muy interesante además que hablar de esto en el podcast, así que sí, nos hemos desviado un poquito, pero con sentido, me parece. Pero sí que es verdad que teníamos mucho interés en tu trabajo actual, en Iridia, porque, bueno, parece que no hay tantas organizaciones que aborden directamente el tema de la violencia institucional, ¿no? Así que nos parecía especialmente relevante traerte para hablar un poco de esto. Así que, ¿nos puedes hablar un poquito de qué hacéis en Iridia exactamente? Pues sí, Iridia es una organización muy joven, porque nació en 2015, así que tiene menos de 10 años de funcionamiento y además es una organización que pues, ha crecido como muy rápidamente y es un centro de defensa de los derechos humanos. Trabaja para elevar los estándares de garantía efectiva de los derechos humanos, sobre todo los derechos civiles y políticos. Y trabaja especialmente en Cataluña. La oficina central, digamos, está en Barcelona, pero luego hay una pequeña oficina en Madrid, porque trabajamos muchos temas de ámbito estatal, en alianza con otros agentes a nivel internacional, pero sobre todo en el ámbito europeo. Y eso, trabajamos en defensa de derechos. Pero especialmente de parte de las instituciones, ¿o cómo? Bueno, No solamente, ¿no? trabajamos o sea, contra la impunidad en relación a la violencia institucional. Es la violencia que ejercen las instituciones públicas, digamos. En Iria trabajamos como no toda la violencia institucional, porque puede haber muchos tipos, sino como trabajamos como en 6, digamos, ámbitos temáticos. Sería, no sé si son 6 o son 5, trabajamos en tema, por ejemplo, de fronteras, especialmente en la frontera sur europea, o sea, la frontera sur en el caso del Estado español. ¿Qué violencias institucionales hay allí? Trabajamos en el ámbito de la privación de libertad, en centros penitenciarios, sobre todo en Cataluña. Trabajamos en cuestiones de memoria histórica, vulneraciones de derechos durante la época, sobre todo del franquismo y la transición. Trabajamos en el ámbito de la transparencia y el control de los cuerpos de seguridad. Voy a dejar algunos de las compañeras si me escuchan. Luego está el Saidavi, que es como digamos que es la oficina que está abierta a todo el mundo, donde se atienden casos concretos de personas que han pasado por situaciones de violencia institucional, ¿no? De estas temáticas que estamos hablando. Dejadme pensar si me estoy dejando alguna. Si no, bueno, sí, la conversación. Pero, ¿y a la práctica cómo hacéis valer esos derechos? O sea, ¿qué tipo de acción hacéis a la práctica o intervención? Iria trabaja como en estas temáticas principalmente y trabaja como una estrategia combinada como de 4 metodologías. Iria hace litigio estratégico. Litigio estratégico es desempeñar una acción jurídica, pero no solamente con el objetivo de ir a juicio y tener una resolución judicial, sino con un objetivo más amplio. Elevamos este tema a nivel por la vía jurídica para provocar cambios más amplios. Pueden ser cambios en la ley, cambios en las políticas públicas o cambios en la aplicación de normativas concretas. Entonces, hay una parte importante del equipo de Iridia que son abogadas, penalistas, especializadas en vulneraciones de derechos humanos, y ellas gestionan todo el acompañamiento a casos de personas que han sufrido violencia institucional, en frontera, en cárcel, en la vía pública. Perdón, ahora me acabo de acordar del otro gran área de Iridia, que es defensa del espacio de la sociedad civil, sobre todo en relación al derecho a la protesta. ¿No? Entonces, el litigio estratégico es una herramienta importante que Iridia utiliza para defender los derechos humanos. Luego también trabajamos en tema de incidencia política, ¿no? A través de diferentes vías presionar a la administración pública, que es quien es titular de obligaciones en relación con los derechos, para que cumpla los derechos, para que cumpla sus obligaciones. Y luego
trabaja también en temas de cultura y comunicación política para la transformación social. Ya. Utiliza como herramientas que quizás no son tan clásicas del mundo de los derechos humanos, ¿no? Pues como a través de la música o del teatro o de acciones pues, culturales o de Podemos concienciar o... Sí, podemos como acercar la temática a la ciudadanía, Ah. que se sienta interpelada, dar a conocer temáticas que habitualmente han estado como pues cerradas a la opinión pública. Y también trabaja de forma transversal desde una perspectiva psicosocial. En todas las acciones de Iridia, especialmente las que implican un acompañamiento a personas que han sido afectadas, siempre hay pues alguien del equipo de psicólogas especializadas que da acompañamiento. Tanto a las personas afectadas, sobre todo, como también al equipo pues, de abogadas o de compañeras que son pues, periodistas, comunicadoras, politólogas, educadoras, etcétera, que trabajan con esas temáticas que son duras y son contundentes, pues también recibimos un acompañamiento psicosocial por parte de las compañeras psicólogas. Y en el Sairabi, ¿con qué frecuencia llegan a puerto, digamos, las denuncias con las que vienen las personas, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia hay no sé, algún tipo de represalia por la persona o institución que ejerció la violencia? El Sairabi es el Servicio de Atención y Denuncia ante la Violencia Institucional y el Sairabi recibe muchos casos, muchísimos. De hecho, hasta punto en pocas semanas saldrá el informe del año 2023 en que se explicarán cuántos casos, cuántas personas, cuántas tendencias. Todavía yo no tengo las cifras y las compañeras que llevan el Sairabi os lo explicarían mejor, pero hay muchísimos casos y muy variados. Entonces, hay o sea, funciona de la siguiente forma. Hay una primera atención que es telefónica. Los casos llegan, pues alguien puede llegar a la oficina, puede llamar o puede enviar un correo. Hay una compañera que hace una primera atención. Intenta pues acompañar, el 100% de los casos que llegan se acompañan de una forma u otra. Hay una compañera que hace el primer asesoramiento, identifica si este caso encaja con las temáticas que trabaja Iridia o es otro tipo de violencia institucional o no es violencia institucional. Sea como sea, la persona recibe una orientación y se acompaña, se le dan los consejos y se la deriva. Si es un caso de violencia institucional de las temáticas que sí que trabaja Iridia, hay una parte como de asesoramiento y orientación, en que puede ser que la persona, por el tipo de caso, por el tipo de gravedad o por las circunstancias concretas, reciba pues toda una parte de orientación y acompañamiento, ¿no? De cómo acceder al oficio de turno, cómo asegurarte que la prueba tal, o sea, un acompañamiento específico, que yo si os lo dijera en términos seguro me equivocaría, ¿no? Para que la persona pueda pues, tener acceso a las vías que pertoquen. O si es un caso que encaja muy bien o que es espacialmente muy bien con las temáticas de Iridia, si es un caso paradigmático en el que se considera que hay un recorrido, pues en ese caso ya hay pues, una parte de acompañamiento jurídico. Hay una representación letrada por parte de las abogadas de Iridia. O sea, Iridia representa a esta persona en un proceso judicial, ¿no? Y ahí es cuando empieza el litigio estratégico. Es esta idea de vamos a acompañar un caso muy concreto y a través de este caso damos a conocer a la ciudadanía qué está pasando con este derecho que no se está cumpliendo y se está vulnerando. Vamos a presionar a las instituciones públicas para que cumplan con los derechos y además, pues, si la resolución judicial es positiva, pues vamos a sentar un precedente en la ley para que esto idealmente no se vuelva a repetir y haya una parte de reparación para la persona afectada, digamos, y a otras que lo pueden haber estado o que lo podrían estar en el futuro. ¿Te ha logrado alguna vez cambiar alguna cosa a nivel más estructural, más allá de ganar casos concretos a nivel judicial? Bueno, pues que ganar un caso concreto también No puede sé si cambiar. se ha conseguido algún, por ejemplo, cambio de ley o algún cambio en una política pública concreta. Sí. Un caso muy claro es, por ejemplo, el tema de la identificación policial 360, ¿no? Ha habido muchos casos en los que ha habido un uso indebido de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? En que una persona ha sufrido, muchas personas han sufrido violencia institucional, pero el caso no ha podido avanzar porque no se ha podido demostrar qué agente era, ¿no? Por una mala identificación de la policía, ¿no? Entonces, a raíz de casos de esta combinación, ¿no? De litigio estratégico con incidencia política y sensibilización, ¿no? Y comunicación social, pues a día de hoy se está cumpliendo, quizás no al 100%, ¿no? Pero se ha conseguido que la policía vaya identificada por delante, por detrás y por los dos lados, ¿no? ¿Qué otros casos? Ha habido casos quizás más
no tan evidentes, ¿no? Pero en los que se ha conseguido que se publicaran protocolos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de armamento por parte de la policía también, ¿no? Y que ahora por lo menos, o sea, en temas de transparencia, ¿no? Por lo Claro. menos, quizás no se cumple, no se hace un uso debido del armamento por parte de la policía, pero por lo menos ahora la sociedad civil tenemos acceso a cuál es el protocolo correcto y legal de uso de esta u otra, pues, ¿no? Claro. Armas, ¿no? Mm, Sí que ha habido, y en temas de memoria histórica, pues también ha habido como cuestiones que quizás son más simbólicas, ¿no? De acceder a la justicia o sea, en temáticas que han sido históricamente impunes, ¿no? Que han quedado históricamente impunes o han sido especialmente poco transparentes, ¿no? Vale. Si Lidia tuviera que ser un superhéroe, ¿cuál dirías que es? Ay, hostia, yo el mundo de Marvel y así no lo domino. Yo soy más de superhéroes o superheroínas clásicas. A ver, ¿cuál sería? A ver, yo sería un poco Inspector Gadget, que no es un superhéroe, ¿te acordáis de Inspector Gadget? Sí, sí. Que era inspector, realmente en cosas no encaja, ¿no? Pero este inspector que quería resolver casos un poco, ¿no? complicados y era él solo creo que tenía un perrito, Ajá. estaba como solo con 1000 gadgets, con 1000 cosas que se sacaban de chistera, entonces una máquina que hacía no sé qué. Ajá. Quizás Iridia, más allá de la broma, es un poco así en el sentido de que es una organización pequeña y muy joven, Ujú. con pocos recursos, en el sentido de que pues, todavía estamos creciendo, ¿no? Y tenemos pues, esta necesidad de establecernos más, o sea, de ser más sostenibles en lo económico, Ajá. con un equipo que son más de 20 personas, pero es un equipo pues, muy reducido por todo el trabajo que hay, Claro. pero que pues, con todas las herramientas y más, ¿no? Ajá. Avanzamos y resolvemos cosas, cuestiones y sobre todo empujamos temas Mm, pues difíciles y complicados y que parecen imposibles, pero que, bueno, hay ciertos avances. ujú. Así que no ¿Cómo, sé, Inspector Gadget. Fantástico. cómo os lleváis con el movimiento anticarcelario? Que justo el otro día vino a hablar José aquí sobre esto y como que a veces es difícil, ¿no? Como alinear las organizaciones o el camino más institucional con pues, la parte más punky, digamos, del movimiento, ¿no? ¿Cómo va? ¿Habéis tenido contacto entre IDIA y el movimiento anticarcelario? Porque parece que la meta es muy común. Sí, lo hay, ¿eh? No sabría Ajá. decirte como en qué canales o en qué Ajá. como luchas, digamos, Ujú. pero una de las áreas de Lidia es privación de libertad y se trabaja tanto en centros penitenciarios como sí, o sea, vulneraciones de derechos humanos que tienen lugar allí. Claro. Y de hecho es como uno de los núcleos duros inicialmente ¿no? de las temáticas Ujú. fuertes que como Qué para el guay. nacimiento de Iridia. Sí que hay una relación con el movimiento más activista, Ajá. antipunitivista y anticarcelario. Ajá. No sabría decirte exactamente cuál, pero iría en todos los ámbitos. O sea, es una organización formal, ¿no? Es una Ajá. asociación formal, pero que tiene un contacto real, o sea, no simbólico y trabajamos con los movimientos sociales. No, o sea, es que las personas del equipo Ajá. y las redes que se tejen siempre son con los movimientos sociales en los diferentes Qué ámbitos. guay. Y además el tema es un tema de debate, ¿no? Sí. En el IDEA también, ¿no? Cárcel, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Ujú. ¿Sirve? ¿Qué opinas tú? Pues mira, no lo sé porque no he profundizado en la cuestión. Mi Ujú. compañero justamente trabaja y ha trabajado mucho tiempo en temas postpenitenciarios, ¿no? Ajá. Y lo que está claro es que la cárcel o sea, como concepto no me gusta, Ajá. ¿no? Y que la cárcel tal como está ahora, como institución que priva de libertad Ujú. y que en teoría debería trabajar para reinserción, Ujú. pero no siempre es así. O sea, de Ujú. hecho, muchas veces no es así, sino que es una institución que lo que hace es como aumentar este bucle de pobreza, falta de autonomía, falta de recursos, ¿no? Aislamiento Sí, sí. social. Pues claramente la cárcel no funciona. Y Ujú. que una cárcel como es la de hoy, pues no. Otro mecanismo que no sea punitivista, pues quizás es factible, pero realmente no he ahondado Mm. como en el debate filosófico. Vale, vale, vale. No, no. Sí, sí, sí. Pero lo que, no sé, yo no es mi ámbito de trabajo, ¿no? Pero las veces que he entrado en prisión, Ujú. temas laborales, me ha parecido o sea, un viaje en el tiempo Total. mm, Es tan que... heavy. Es como, es un dispositivo que está
O sea, está desfasado temporalmente, que no pertenece al siglo en el Sí, que vivimos, sí, eso sí. seguro. A mí me cuesta imaginar una forma como pueda tener sentido, como privar de libertad a la gente para hacer algún tipo de bien social, pero bueno, que no, es eso, si tampoco lo has pensado tanto, está... Y fuera del ámbito carcelario, o sea, no sé si te pregunto como Iridio o como Laura, ¿vale? Ahora. Va. Pero ¿hay alguna ley concreta o alguna política concreta con la que os topéis muy a menudo? O sea, ¿cuál sería la primera cosa que os gustaría cambiar a nivel macro? Pues ley Mordaza, Mm. seguro, y ley de extranjería, seguro. Y mis compañeras juristas me dirían 500 leyes más, ¿no? Como la ley del CNI, la ley de secretos de Estado, Ah, pero no te sé explicar, ¿no? Más, como más concretamente. Pero la ley de extranjería, seguro, legal. porque ya sabemos todas que es como un instrumento para precarizar a todas las personas migrantes al servicio del sistema económico, Ujú. ¿no? Y que sirve básicamente para aislar a las personas y privarlas de acceso a derechos básicos. Y la ley Mordaza, porque nos prohíbe como el derecho a la protesta, que es un derecho como que engloba muchos otros derechos, porque el derecho a protestar es el que te permite como proteger los demás derechos, Claro. ¿no? Súper. Así que estas dos segurísimas. Vale. Te voy a cambiar un poco de tema porque te quería preguntar un poquito también sobre la FEDE, ¿no? Que, bueno, la FEDE es eso, ¿no? Es una gran organización, ¿no? Como una cooperativa. ¿Cooperativa? Es una federación de... Federación, perdona, sí. Me lío con la Federación de Organizaciones por la Justicia Global, ¿no? ¿Por qué una federación? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Claro, la federación agrupa todas las organizaciones Ujú. de Cataluña Mm, que trabajan para la justicia global, así como en amplio. Ujú. Claro, aquí entran todas las organizaciones formales, pero que pueden ser desde organizaciones pequeñísimas, de 3 personas, eh, y todo el mundo voluntario, Ujú. que trabajan en temas muy concretos, o grandes organizaciones que tienen sede en Cataluña. mm, Ujú. Entonces, es como un punto de encuentro de organizaciones que sirve, yo diría, que para tener más fuerza, como hacer Ujú. alianza entre el sector y hacer mejor presión o de una forma más efectiva Claro. a administración pública, empresas, o sea, todos los titulares de obligaciones y de responsabilidades mm, para coordinarnos mejor y hacer como, pues, tener más fuerza transformadora, digamos, ¿no? Ujú. Y por otro lado, yo veo que también tiene como una función de, pues, de red, ¿no? De que, que por ámbitos temáticos nos pasamos información, nos mantenemos al día, lo que una organización lo tiene muy fuerte, la otra no, y se pueden intercambiar mm, temas, y para como formarnos y revisarnos como Claro. sector. mm, Por ejemplo, la FEDE ha sido un punto, o sea, una plataforma muy importante para toda la revisión en clave feminista del trabajo para la justicia global, ¿no? Claro. Con esto que decíamos al principio de las incongruencias, ¿no? Las Sí. contradicciones. Porque sí, porque todos los proyectos de cooperación tú los lees y todos son feministas, perspectiva de género, tal. Pero ¿qué pasa? Pues cuando en la dimensión interna Ujú. eso no aplica, ¿no? Y hay una incoherencia muy heavy entre lo que tú predicas y dices que vas a hacer en tus proyectos y en la forma en la que tú te mueves, te organizas y vives como organización, ¿no? Ujú. Incluso pagas a tus trabajadoras. Entonces, ha servido para hacer como todo un proceso de revisión Uy. súper interesante y Mm. que además como se está como extendiendo y consolidando, y eso ha sido muy interesante. Y ahora se está empezando todo un proceso de revisión de privilegio blanco. Este es Ujú. para mí el temazo del sector, Total. mm, del tercer sector social en general, pero y del ámbito de la cooperación internacional para la justicia global, Mm. especialmente, Sí, por sí. su naturaleza, digamos, norte-sur, sur-norte, ¿no? mm. Y ahora estamos empezando todo un proceso de diagnóstico antirracista, ¿no? Que Claro. estamos empezando, pero para ver en qué punto está el sector en esta cuestión y sobre todo hacia dónde queremos ir, para deconstruir y desaprender un montón de cosas. ¿Y cómo se está llevando a cabo el proceso? O sea, ¿qué tipo de variables estáis analizando? No sé, desde qué perspectiva lo contabilizáis o lo miráis? Estamos justo empezando, entonces Ajá. nos está acompañando una organización Ah, que está liderada por personas no blancas y que es experta en cuestiones de antirracismo vale. y que de momento estamos como recopilando información, Ujú. haciendo preguntas a todas las organizaciones Sí, para ver cómo aplican o no
Sí. la lógica, la perspectiva decolonial antirracista en su Ujú. dimensión interna y externa. Y Vale. también para ver cómo es la como naturaleza de las organizaciones. Quién está en puestos de liderazgo, quién Claro. no, qué formación tiene, qué visión tiene la organización en relación a Ujú. temas. Estamos en ese punto de momento. Y Claro. justamente la semana que viene haremos como una sesión de evolución, ¿no? De las primeras informaciones. Así que no os Mm. puedo decir, No, lo es tengo spoiler, interesante. pero bueno, seguro que tenemos un montón de tareas pendientes, o sea, Claro. evidentísimo. Mm, Sí, sí. vale. Y escucha, Laura, como por tu trayectoria, tú siempre has trabajado bastante desde una posición, entiendo, más reformista del sistema, ¿no? De cómo intentemos mejorarlo, intentemos cambiarlo. ¿Qué le dirías a un rupturista, ¿no? A una persona que dijera, pero lo que estás haciendo con esto es eso, ¿no? Ponerle vaselina al sistema para que siga funcionando, vamos a romper con todo. Sí, pues yo le diría que el sistema hay que, no diría atacarlo, pero sí, hay que apretarlo por todos lados, ¿no? Desde fuera y desde dentro. Y a veces Claro. las personas que estamos formando parte, la verdad es que yo vivo, sobre todo en el puesto que, ¿no? En la organización en la que estoy ahora, yo vivo mi profesión como estoy trabajando en una organización formal, pero estoy trabajando desde la sociedad civil organizada Claro. Mm, y al lado y en la misma dirección que los movimientos sociales Ujú. que trabajan las temáticas de la organización en la que yo trabajo. mm, Entonces, me siento en mucha coherencia en ese sentido. Claro, claro, es que desde iría es. Sí, sí, sí. Me siento en coherencia y tranquila en eso y además es verdad que las personas pues tenemos nuestras horas laborales y nuestras horas no laborales mm, en que pues practicamos nuestros activismos o no en la medida que podemos. Mm. Y eso, yo creo que al sistema, o sea, hay que eso, trabajarlo, empujarlo desde mm, todos los ángulos. mm, Y de hecho, yo hace poco estoy trabajando en Iridia, pero me parecía muy interesante, como aprendizaje también que estoy teniendo, el ver cómo la vía, digamos, lo judicial, la mm, vía penal, puede ser una forma, porque eso es utilizar las estrategias del sistema, pero En contra mm, suya. sí, ¿no? Entonces me Mm. parece como interesante también este aprendizaje que, mm, que personalmente estoy haciendo. Ah. Y bueno, y que es útil porque son las herramientas de poder que tiene pues, el Mm. tema, ¿no? mm. Porque en términos como más generales, ¿no? Como políticamente, ¿cómo te defines? O sea, ¿qué piensas de cosas tan generales como, no sé, como el Estado, la democracia representativa o... Así una pregunta sencilla. Así, sí, así como, así ¿Qué ves? ¿sabes? A ver, me considero una persona de izquierdas, Mm, claramente. Me considero una persona feminista. Mm, Estoy intentando aprender y desaprender mucho en lo relacionado con el antirracismo, ¿no? De colonial. Em, tengo a nivel como del papel del Estado, ¿no? Mm. mm, La verdad es que yo tengo fe en un estado de bienestar, no como Mm. lo tenemos ahora, ¿no? Pero un mm, estado de bienestar que funcione y, y creo mm, que en realidad es hacia allí donde es más factible trabajar ahora, ¿no? mm, Con un estado garantista de derechos y no sé, no sé. Mm. Vale. O Y una sea, pregunta. antes tirarías para intentar hacer que el Estado, em, bueno, eso, ¿no? Que, o sea, apostar por un Estado que pueda realmente garantizar la libertad o los derechos de la gente, más que buscar alternativas al sistema de Estado. Sí, creo que es, o sea, mm, o sea, creo que un Estado, Mm. no tanto que sea o sea, el único responsable en garantizar Mm. los derechos de las personas. Ujú. El Estado tiene que ser responsable de cumplir al 100% con sus obligaciones, con los Mm. máximos niveles como de transparencia y de control por parte de la ciudadanía. Ujú. Pero manteniendo sus obligaciones y con las máximas cuotas de Mm. demografía real, Mm. digamos, de participación y ejercicio de la ciudadanía por parte de todo el mundo en igualdad Mm. de condiciones, Ujú. sí que creo que es una estructura que debería poder funcionar, ¿no? Y quizás es como más factible que otros modelos organizativos Ujú. que nos quedan más lejos, ¿no? Pero sin duda si hay alternativas mejores, que seguro que las hay, pues estoy viendo también. Vale. Ujú. Y sobre estas preguntas así como más amplias, una que se relaciona un poco con una parte de tu activismo, ¿no? Que es con esto mare mortum. ¿Abolirías las fronteras o no lo harías? Sí, aboliría las fronteras. Me parecen, o sea, como
Pues lo que decíamos un poco antes de la cárcel, ¿no? Como un mecanismo de separación y de mantenimiento de las desigualdades globales norte-sur. O sea, porque en realidad las fronteras que vulneran derechos, hablando de la terminología que decíamos de Iridia, son las fronteras entre el norte y el sur global, y son las fronteras entre el norte y el sur global para las personas, porque para los flujos económicos y financieros no las hay, para los flujos, digamos, de mercancías no las hay. Hace mucho tiempo que dejó de haberlas, ¿no? Sí, Pero las sí. fronteras que matan, que hieren, que separan a personas, que marcan la desigualdad global, son las fronteras del sur, ¿no? O sea, sí. Vale. Mira, Laura, tenemos una pregunta peaje en este podcast, ¿vale? Que se la hacemos a todo el mundo siempre, que es, ¿cuánto dinero has donado a entidades, ONGs, o de forma altruista a personas concretas durante el último año? Pues bastante no. Pero o sea, digo bastante porque soy socia de... el último año he sido socia de Amnistía Internacional, Ujú. soy socia de Iridia, Mm. ahora desde hace unos meses. Y entonces, o sea, cada mes he hecho la donación mensual, que creo que son de 22 euros al día, y la de Iridia no lo sé porque la pago como anualmente. Mm. Y luego he participado en como acciones de fundraising concretas. Mm. He flipado, he dicho, guau, mogollón, soy la más altruista de Cedrones. Y luego he pensado, qué va, tía. Y No tienes un duro. normalmente, ¿cómo lo eliges? ¿A qué proyectos concretos, a qué fundraisings o a qué organizaciones das dinero y a cuáles no? ¿O en base a qué lo escoges? Como la percepción de, o sea, a organizaciones que tengan, Ujú. que conozca, Sí. porque leo sus informes, porque son de referencia en algún tema, Ujú. porque he tenido la oportunidad de conocerlas a través de cosas de curro, o porque conozco a personas que han trabajado o me han referenciado. Ujú. O sea, por eso. Sí, Creo que sí. nunca he participado de una acción de, ¿no?, de micromecenazgo sin saber Claro, quiénes son, claro, claro. o por las, ¿cómo se llama?, por las recompensas, Ajá, sino que siempre han sido organizaciones que yo ya he consultado antes porque claro, me interesa el tema o porque sé que son no sé, tienen información que otras no tienen, claro. que trabajan bien, que me dan confianza, Sí, sí. Ujú. Qué guay. como todo el mundo, supongo, ¿no? Bueno, te sorprenderías, ¿eh? Creo que, no, yo hago mucho esa pregunta porque me interesa mucho entender cómo elige la gente, ¿no? Y muchas veces es como más, algo mucho más azaroso, aleatorio, ¿sabes? Como, pues mira, les llegó esto y como que tampoco la gente muchas veces investiga mucho o se informa o así, entonces, pues es más aleatorio, ¿no? Em, De hecho, a mí mucha gente, por el hecho de trabajar en temas de justicia global, mucha gente me ha preguntado, pues lo típico, ¿no? Familiares o así. Yo, como participar de alguna organización, ajá. ¿a quién? Entiendo, ¿no? Sí, ¿a quién dono? Ujú. Y la verdad es que cuando te hacen la pregunta dices, hostia, bueno, pues digo algunas, ¿no? Ajá. Pero a veces cuesta. A mí me encanta que me hagan esa pregunta. ¿Ah, Yo, sí? sí, ¿Qué sí. respondes tú? Pues primero les pregunto qué es lo que quieren conseguir. Claro, como, a ver, vale, ¿cuál es nuestra prioridad? O sea, reducir el sufrimiento animal, reducir el sufrimiento humano, quieres salvar vidas humanas, de niños, no sé, te preocupa los riesgos a largo plazo de extinción de la humanidad o de la vida en el planeta. No sé, hay un montón de opciones de qué puede querer hacer una persona, ¿no? Y dentro de cada una de esas categorías, como ver a ver, pues eso, ¿no? ¿Qué te importa más, ¿no? Como, yo que sé, hay personas muy resultadistas que solo les importa, por ejemplo, conseguir el máximo de resultados, hay otros que les importa más, pues, que sigan los principios o no solo usar lo que funcione, sino también como una cierta estética quizá a veces, ¿no? Bueno. Has montado un algoritmo, ya la tienes, ¿no? Sí, no, vale, tal. Y entonces está. En mi cabeza siempre es un poco así todo, ¿no? Pero sí, no sé, a mí me parece lógico porque al final la persona que quiere dar dinero es para conseguir un objetivo, ¿no? Y está guay la parte emocional, ¿no? Que te lleva a querer ayudar, a querer compartir, pero también me gusta mucho la parte como más lógica o racional de esto, de, guau, ¿cómo lo hacemos? Pues, o sea, si el objetivo es este, a ver, hay un montón de gente que lo hace, ¿no? ¿Qué funciona realmente? A nivel, pues esto, ¿no? Social, iría, por ejemplo, estéticamente,
me parece súper bonito. Además lo veo mucho más, no sé, como un poco más alejado, ¿no? Del control del sistema, del capitalismo en ciertas cosas, pero luego inmediatamente lo siguiente que pienso es, ¿y a la práctica cuáles son los resultados? ¿Cuán bien está funcionando? Quiero datos, ¿sabes? Pero bueno. Pues que esto yo creo que es el gran reto, o sea, de las ciencias sociales quizá en general, Mm, pero hablando de organizaciones que trabajan para la transformación social y la justicia mm, global, como el gran reto, en plan, exacto. cómo medimos lo que hacemos Ah, sin entrar en lógicas productivistas, ¿no? ujú, Vale, sí, pues yo he llegado a 1.200 beneficiarios y no sé qué. Sin ujú, entrar en eso, porque claro. muchas de las cosas no son como cuantificables como podrían serlo en otros sectores, Ujú, pero sí como no solo para explicarlo externamente, explicar lo que hacemos y el impacto que puede tener, sino también para conocer cuál es pues eso, ¿no? El impacto, el alcance de nuestro trabajo. claro, y qué Para saber estrategias están cómo... funcionando mejor y cuáles no, es que Sí, es fundamental. sí. Y creo que en cosas como más materiales se puede medir un poco mejor, ¿no? Porque puedes, yo qué sé, si lo que estás haciendo es intentar salvar vidas humanas de niños que no vayan a morir por malaria, Ujú. pues puedes tener una zona donde está afectando tu proyecto, otra donde no está afectando ningún proyecto y compararla a lo largo del tiempo y puedes hacer, pero en cosas menos materiales, ¿no? Mm, Como alterar estructuras ujú. o pues eso, ¿no? Como se puede medir también, pero es más complicado y es Sí, súper importante desarrollar herramientas para hacerlo. Está sí, claro. sí, sí. Cuando no es tangible es mucho más complicado de Claro. explicar. Y a veces te encuentras con la lógica de proyectos, ¿no? Porque las organizaciones al final mayoritariamente se financian o por socios y socias, ciudadanía Ujú, que te da apoyo, ujú. que en el caso de Iridia es una base social muy, muy amplia, muy importante, que Sí, eso también te da mucha independencia, ¿no? Mm, Puedo trabajar más allá de las subvenciones públicas o de subvenciones exacto. públicas y privadas, ¿no? Con Claro. lógica del proyecto. Hago este proyecto, aunque no lo haga solo para la financiación, ¿no? Yo Sí, tengo este sí. proyecto, se lo explico a este donante, Mm, luego lo realizo y lo justifico, ¿no? Entonces te ves a veces, cuando no es una estrategia de medir el impacto bien pensada, te ves ujú, haciendo cosas surrealistas, ¿no? exacto. Intentando buscar un indicador que te sirva para ver cuántas personas se han sentido que ¿sabes? Como Ujú, cosas que no tienen sentido. Entonces hay que hacer realmente yo pienso a nivel sector en general, ¿eh? O por mi ujú, experiencia en los diversos lugares donde he trabajado, de pensar bien de qué forma tiene sentido, qué información tiene sentido almacenar, ujú. cómo y cómo la gestionamos. Sí, mm, sí. Porque si no acabas también recopilando un montón de información, Ujú, mucha de la cual no es necesaria, mucha de la cual es súper sensible, ujú, mucha de la cual se guarda en nubes de almacenamiento, que al final son recursos naturales también. Es como ujú. gestionar mucha información, pero es poco eficiente como lo Claro. haces, ¿no? mm. En IRIDIA estamos en ello también. Te iba a Ajá. preguntar, ¿en IRIDIA cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? A ver, hay algunos indicadores que son muy evidentes, ¿no? Como o sea, el tema del litigio estratégico, por Mm. ejemplo, ¿no? ¿Del? Del litigio estratégico, ¿no? Como a través de lo jurídico Ah, sí. consigues cambios, Sí, ¿no? Pues sí. en esta pregunta que yo he intentado contestar, pero con mis compañeras os explicarían, pues Mm, genial, todos los cambios que ha habido en aplicación de normativas, publicación de protocolos, cambios en el uso del claro, esto es armamentístico. súper visible. Es Ujú, súper visible, ¿no? Y súper tangible. claro. Que no significa que luego a la práctica, o sea, siempre pase. Hay que estar como constantemente vigilando, ¿no? Claro. Pero Mm, son avances Ujú, que luego ya puedes mantener y empezar como a trabajar desde este avance, ¿no? En plan, mm, esto ya es una obligación pública, esto aquí mm, o sea, esto se tiene que exacto. cumplir mm, 100% y seguimos avanzando. Pero hay otras que son más intangibles. En tema por ejemplo, de posicionamiento de la sociedad, ¿no? ¿Cómo sabemos si hemos avanzado Claro. en que la sociedad sea, ¿no? O la ciudadanía sea más consciente de los derechos de las personas migrantes refugiadas en las fronteras del sur ¿no? de claro. Europa? ¿Cómo sabemos eso? Ujú, Eso es mucho más complicado. Mm, De hecho, este año tenemos el reto de repensar nuestros indicadores, o sea, qué herramientas utilizamos ujú, para medir claro. lo que hacemos, explicárnoslo mejor a nosotras. O sea, que a veces lo paras a pensar, ¿no? Y con las compañeras nos pasa, que te das cuenta de muchos avances, microavances que has hecho o que has ayudado a mm. empujar, pero que no eras tan consciente de ello, ¿no? Entonces, este año es el año de, A trabajarlo. sí, vamos a trabajar esto, darle una vuelta en profundidad y aplicar nuevos indicadores para explicarnos Ujú, mejor lo que hacemos, lo que podríamos hacer y explicarlo ujú, también Mm, afuera, ¿no? A la ciudadanía, que al final una asociación es una herramienta de la sociedad civil organizada claro.
hacer cambios, ¿no? Y nosotros queremos explicar muy bien qué hacemos. O sea, no solo para que más personas formen parte de Iridia, sino para que realmente haya una parte de también como de transparencia hacia la ciudadanía, ¿no? Ah, de Que la la ciudadanía pueda responsabilidad decir, de... Sí, 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 pueda decir, oye, pero esto y esto otro, y total. este, ¿no? Este recorrido de no sé qué, o este proceso de no sé cuánto. Claro. Claro. Esta es la idea. Genial. Pues Laura, creo que hemos llegado a la hora del juego. Albert. Mira, sí, para el juego de hoy creo que encaja bastante con lo que estábamos hablando en realidad, de cómo, ahora que estabas diciendo, ¿no? Cómo saber cómo se va moviendo la opinión social o eso. El juego que había pensado, yo te voy a leer como algunas frases, así como opiniones tópicas o animaladas o así. Cuñadismos, ¿no? Eso mismo, exactamente. Yo te lo voy a leer y tú lo vas a pues, refutar así como en un par de frases, ¿sabes? Y pasamos al siguiente, como una batería de cuñadismos, ¿vale? Yo te contesto. Sí, Sí. tú En me- plan partida de tenis, ¿eh? Exactamente. Vale. ¿Te parece bien? Sobremesa de Navidad, ¿no? Ahora que ya habíamos superado la Navidad 2023, vale, venga. Eso es justo lo que vamos a hacer, lo has entendido muy bien. Vale, vamos a ver, aquí. Vale, estás lista, ¿no? Em, bueno, los inmigrantes vienen a robar nuestros trabajos y aprovecharse de nuestro sistema de bienestar social. Los inmigrantes vienen aquí Ajá. a territorio de derechos Ujú. a buscar la vida digna que todas merecemos y a la que todas tenemos derecho. Ujú, tal cual. El cambio climático es una estafa científica para frenar el desarrollo económico de las naciones. En Estados Unidos esta opinión se oye, ¿eh? Claro que sí, Cari, claro que sí. A ver, ¿me la repites, por favor? El cambio climático es una estafa científica para frenar el desarrollo económico de las naciones. El cambio climático lo notas cada día, teniendo en cuenta que es febrero y he venido en manga corta a esta entrevista. No hace falta decir nada más. Lo considero válido. Sí. Sí, los derechos LGTBQ+ son una agenda política que amenaza los valores familiares tradicionales. Los derechos de las personas LGTB Ajá. son los mismos derechos del resto de personas, que tenemos las mismas, debemos tener las mismas garantías de vivir nuestra Ujú. identidad, nuestra expresión, nuestra sexualidad y nuestra afectividad de la forma que nos dé la santa gana. Ajá. Faltaría más. Sí, sí. Es muy divertido porque como yo digo la frase mala y ella me responde como, pa, estoy pensando como, mierda, como que no pienso eso, ¿eh? Dale, las feministas exageran el problema de la violencia de género para victimizarse y ganar privilegios. Las feministas incomodan Ujú, porque las feministas están apartando de sus puestos de poder ujú, a pues, las masculinidades hegemónicas, ¿no? Y están luchando para una igualdad de derechos y de oportunidades y eso ujú. molesta a los machirulos que dicen frases como estas. Molestan porque están trabajando. Muy bien. Em, hostia, la idea del privilegio blanco es una invención para hacer sentir culpables a las personas blancas por su historia y éxito. O sea, la culpa de las personas blancas, Ajá. cuando solo es culpa y no es responsabilidad y hacerse cargo y revisarse, me parece una estupidez. Ujú, O sea, cuando has históricamente y sigues ocupando un puesto de privilegio ujú, respecto a otras personas, especialmente en este caso por la discriminación ujú, de base racista, ujú. o sea, la culpa no es el centro de la cuestión. Exacto. El centro de la cuestión es la responsabilidad que tienes en hacerte cargo y en revertir Ujú. el privilegio y por lo tanto la opresión que genera tu privilegio hacia otras personas. Tal cual. Em, vale. Las organizaciones de derechos humanos interfieren en los asuntos internos de los países, socavando su soberanía. O sea, que las organizaciones de derechos humanos quitan soberanía a los países en los que intervienen. Ujú. Los derechos humanos son una cuestión fundamental en la Ujú, agenda de los países, ujú, que se dicen democráticos. ujú, Si los derechos humanos, o sea, si esos países o quien los gobierna ujú, consideran que los derechos humanos son algo externo a ujú. su agenda, tienen un problema. Básicamente son una dictadura, Ajá. porque los derechos humanos están en la base democrática de cualquier, y en lo más profundo de la gobernanza de cualquier país, Ujú. estado, territorio.
grupo. Es muy buena, se da muy bien. O sea, muy... Es increíble. Vale. La violencia institucional es necesaria para mantener el orden y la seguridad. Hay grupos que simplemente no responden a medidas más suaves. La violencia institucional Ajá, es el abuso más flagrante de poder. ajá. Es que quien tiene, quien en el tablero de juego, ¿no? de un Estado democrático se le ha dado como el privilegio de de ostentar el poder, El monopolio de el la monopolio de violencia, la ¿verdad? violencia, hace uso de ese privilegio extremo en contra de las personas a las que representa, de los derechos de las que debería, digamos, proteger y respetar sus derechos. Por lo tanto, es como un ejercicio extremo de abuso de poder. Quien no está acostumbrado que no funciona de otra forma, quizás, o sea, quien dice esta frase, Ajá. si es dicha por los poderes públicos, administración pública, quien ejerce vulneraciones de derechos, Es que hay gente que si no, no reacciona, ¿sabes? parece que quien no reacciona, quizás es quien está en estos puestos de poder, ¿no? Ajá. y ejercita y viola y vulnera derechos humanos, ¿no? Vale, y la última. Las políticas de acogida y de asilo son una puerta abierta para terroristas y delincuentes que quieren dañar nuestra sociedad. Me parece suspiro, creo. No puedes dejar este suspiro si quieres que te has dicho todo. Solo te quedan unos meses para la cena de Navidad real, 2024. Sí, sí, Así que es sí. tiempo de unas De vacaciones. purgarte. Sí. Fantástico, pues nos queda solamente el último juego final, que es un juego mucho más fácil de asociación libre. Simplemente tienes que responder con una sola palabra a las palabras que te voy a lanzar, ¿vale? Me lanzas una palabra y lo que me sugiera. La primera te venga palabra que a tengas a la la cabeza, cabeza. Vale. ¿sí? Disparo, ¿vale? Digo, disparo, a ver. Zanahoria. Ay, espérate un momento, que me vas a salir rápido. Orden. Ay, orden, ¿no? Wow, Ay, no sé, del palo con la zanahoria. ostras. Wow. ONG. Ay, no me salen fluidas, ¿eh? No pasa La nada. oración es muy Está bien. Censura. Estado español. Privilegio. Blanco. Policía. Gris. Justicia. Social. Altruismo. Todas. Dinero. Sostenibilidad. Institución. Abierta. Feminismo. Feminismo. Muy bien, estoy para aplaudir. Maravilloso, Lara. Pues muchísimas gracias. Qué pena que los capítulos no duren 3 horas en lugar de 45 minutos, porque podríamos, creo, tirar el hilo por horas y horas. Pero bueno, Guay, muchas la gracias. verdad que sí. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Listo. Bona nit, vaig suat. Sort que venim Maria Curta.